Bueno, buenas tardes. Estamos con la Buenas. profesora Silvana Faxioli y voy a dejar que te presente. Bueno, muy bien. Bueno, como dice Lore, exalumna del instituto y colega. Soy profe de educación física, jubilada hace un año. Bueno, así que aquí estoy para darle una mano a Lore, una charlita sobre sexto. Bien, contanos, Silvana, ¿dónde estudiaste vos profesorado de educación física? Bueno, yo estudié en Santa Fe, en el Instituto César Vázquez, donde en su momento el sexto era pelota al cesto. Un deporte un poco bastante más estático, marcado por 3 zonas. Bueno, eso es fácil encontrarlo, digamos, si uno mira un poquito para atrás. Y cuando vos empezaste a estudiar, ¿ya conocías el deporte o ya lo habías jugado antes? Yo lo conocía por la secundaria, si bien siempre me dediqué al vóley como estudiante secundaria y como práctica de siempre, digamos. Y bueno, lo conocía, sí, lo conocía. ¿Y lo jugabas? Lo jugaba esporádicamente en alguna clase de educación física, pero no me Nos dedicaba. faltó decir de dónde sos oriunda. Bueno, yo soy oriunda de Barros Pasos, ¿sí? La capital de Barros Pasos está cerca acá de Reconquista, a unos 15 kilómetros, 13, pero bueno, por cuestiones de estudio, de trabajo, después de recibida, me quedé en Reconquista y bueno, pues me casé y vine a ir a Avellaneda, pero estoy acá. Bien, entonces vos te recibiste en el profesorado de Santa Fe y ahí tuviste la materia o la cátedra sexto, Sí. o pelota al sexto. Pelota al cesto, Cuando exactamente. empezaste a trabajar, ¿empezaste a enseñar o pasaron años en que vos enseñaras el deporte? Bueno, yo tuve la gracia de poder, beneficio, no sé qué decirte, la gran posibilidad de recibirme y empezar a trabajar inmediatamente. ¿En qué año te acordás? Sí, en el año 91. Justo se generó una vacante en el Instituto Reconquista y empecé a trabajar ahí. Tenía poquitas horas, pero con todas las energías, las ganas de recién recibida, me sentía muy bien en la institución, o sea, era soñado. Y bueno, entonces estaban establecidos prácticamente ya los deportes que se hacían acá en la zona, que era el sexto o sea, ya empezaba a llamarse sexto. En realidad fue así. Yo cuando vine ya era sexto. Y el vóley. Y algo de atletismo que también se trabajaba. Así que bueno, tuve que empezar a buscar. En esa época no era agarrar un celular o una computadora, sino que había que ir a los libros, a preguntarle a profes que ya estaban acá. Empezamos a hacer cursos. ¿Te acuerdas de alguna capacitación o curso que tuviste que viajar? Sí, estuvimos una semana en el CENAR, en un curso nacional que era para técnicos y era para árbitros. Y hice el de árbitros con María del Carmen Esquinasi. Hicimos el curso en la semana de árbitro de sexto. Y también concurríamos al de entrenamiento, pero nosotros rendimos el de árbitro de sexto. Ese fue digamos, el que estuvimos toda la semana afuera, pero después algún curso de un día o de 2 o 3 días en Santa Fe o acá, alguno acá en Reconquista. Y por ahí se daba la oportunidad de otros cursos. Me acuerdo uno puntualmente de atletismo que hicimos en Santo Tomé, donde nos encontramos con gente de Santiago y había un profe que daba sexto, así que charlamos un montón, intercambiamos actividades, algunas cosas novedosas. Y bueno, después también tuve la oportunidad de integrar la asociación de sexto que se trajo acá a Reconquista, de mano de Tere Jauri, de Clide Borelli. También estaba, bueno, Silvana Gamba,
Y bueno, se fue, al traer la asociación, se fue como llamando a las chicas que ya habían terminado la secundaria, que en su momento habían integrado equipos en la escuela, y se armó la asociación con equipos de 3 categorías, mayores, sub-16, sub-14. Siempre mujeres. Siempre mujeres, exactamente. Y bueno, pudimos ir a 2 nacionales seguro, que se hacían en Corrientes, con equipos. Así que eso también tuvimos la oportunidad de vivir. Era toda la semana, en vacaciones de julio, los nacionales. Hermoso. Con mayores. Con mayores, con cadetes y con menores. Mira. Con las 3 categorías. Se jugaba, me acuerdo que parábamos ahí. ¿Y si hablas de menores, también estaban dentro de la secundaria o ya era algo abierto en los clubes, en los lugares? Cuando hablamos de menores, integraba, nosotros acá no teníamos clubes de sexto, bueno, tampoco hay ahora. Estaba integrado todo por alumnas de secundaria. En las otras provincias sí, había. ¿Y cómo manejaban el entrenamiento acá? ¿Era extraescolar o en las mismas clases de educación física? No, en las clases, vos dabas tus clases para tus alumnas, si tenías equipos que fundamentalmente entrenaban para sexto, pero para la asociación no nos juntábamos después, a la tardecita cuando salíamos de la escuela de trabajar, nos juntábamos normalmente en el Club Central, que no está más ahora, ahí sobre calle Rivadavia, ahí nos juntábamos a entrenar, en distintos horarios porque las chicas grandes trabajaban, así que, pero sí era. ¿Te acordás cuántos años tuvo la asociación? Que integramos nosotros y habremos estado 3, 4 años, porque después ya se empezó a complicar con algunas cuestiones, o sea, había que solventar todo, y no me refiero al trabajo nuestro porque lo hacíamos de corazón, porque nos encantaba, pero había que pagar los viajes, las estadías, y bueno, pedíamos, hacíamos beneficio, como se sigue haciendo, digamos, pero bueno, llega un momento que por ahí otras obligaciones hacen que tengas que priorizar y se dejó. Y quedó ahí en stand-by. Así que bueno, no sé qué pasó después con eso. ¿Qué aspectos o qué es lo que rescatás del deporte sexto positivo para la educación física, más allá de que estén en una escuelita o que compitan o en una categoría? Bien, mirá, como un deporte que te brinda la posibilidad de enriquecer todo el acervo motor de las alumnas como cualquier otro, ¿sí? Digo como cualquier otro por el hecho de que acá es muy poco conocido, prácticamente no se lo está practicando más, salvo en algunas, ahora que gracias a Dios volvieron a instaurarlo en los juegos provinciales. Pero hubo una época que estuvo muy trancado, muy parado el tema, y entonces no sé, se perdió mucho, digamos, como que se lo dejó encerrado. Y volviendo a tu pregunta, bueno, trabajamos un montón, puntería, coordinación, desplazamiento, cambio de dirección, o sea, el enriquecimiento que le da al alumno, a la alumna, el sexto es muy bueno, es muy enriquecedor, más allá después, digamos, de lo que podemos hablar como influye como equipo, la cooperación, la solidaridad, es un equipo, sola no puedes jugar, ¿sí? Porque teniendo en cuenta inclusive las reglas del deporte, por más que haya estrellas, tienen que pasar la pelota igual. Exactamente, es así. Tenemos visita y sí, todo. Sí, tenemos visita. Vos me contabas hoy antes de arrancar que había interescolares. Uh-huh. ¿Tenés alguna anécdota que hacía seguir participando, seguir convocando a las chicas? Bueno, completando el equipo, que a veces faltaba una que... Sí, es verdad. Cuando te comentaba, cuando arranqué, bueno, hubo que armar bastante, no teníamos ni camiseta, jugábamos con pechera un partido, bueno, éramos tan pobres. Y bueno, cuando yo arranqué, ¿no?
Después, bueno, también la escuela donde yo empecé a trabajar se caracterizaba por que había muy pocas chicas. Después fue creciendo el número de alumnas, pero en su momento prevalecía una enorme diferencia en la cantidad de varones que concurrían. Así que era todo una cuestión, ¿no? Claro, había que armar todo. Y bueno, se fue creciendo en el deporte. Una vez que se logró armar un grupo firme, un grupo que trabajaba muy coordinadamente, muy responsable también. Íbamos los sábados a entrenar, por ahí había un feriado, chicas, vamos, y se juntaban, digamos. O sea, era todo cuestión también de hacer un poco de sacrificio para lograr los objetivos, porque cualquiera que tenía condiciones, pero si no entrenaba, eso ya estoy diciendo algo muy obvio, ¿no? Es así. Así que, bueno, una vez que se logró el equipo firme, el equipo que como base, después ya era más fácil porque las que iban integrando el equipo, nada, miraban los modelos de las compañeras. Era como un efecto dominó. Exactamente. Entonces era mucho más fácil que yo hable 2 horas explicando a que vean y lo jueguen. Exactamente. Entonces después ya se lograban hacer algunas jugadas, romper algunos esquemas, como te decía, intercambiar con otros colegas algunas experiencias de práctica, esto me sirve, esto no me sirve, ponerle esto, ponerle lo otro, hacer esto, hacer lo otro. Esto, no lo... Sí, y bueno, eso hizo que se haga un engranaje interesante y desde que logramos buenos resultados, sí. ¿Cuál es el mejor logro o el logro mayor que tuviste con...? Y bueno, en estudiantina, en el 96, lograron el primer puesto. Digo estudiantina, acá en la zona es algo muy fuerte, la estudiantina ya lleva... Es un programa de escuelas. Es un programa municipal, inició la Municipalidad de Reconquista. Del año 93, si no me equivoco. Sí, ya lleva más de 30 años. Continúa, ha ido variando de forma, de tiempo, de deporte, pero bueno, el sexto era muy fuerte y en su momento, bueno, se ganó en el 96, después se ganó todos los años hasta que creo que el 2002 lo sacaron. Y empezó después ¿Será que vos tenés la lectura de que sacaron porque había menos equipos presentándose para la estudiantina? No, porque se mantuvo siempre. Yo no sé por qué se lo sacó. Si al incluir el handball se tuvo que sacar el sexto, no sé. La verdad que no me explico porque había repercusión, se seguía practicando, pero intuyo que puede haber sido porque el handball por ahí fue tomando más lugar. Aún así, y como que lo corrió. Aún así, después de la estudiantina, sigue el Santa Fe Movimiento, lo que hoy se llama, o lo que fue Santa Fe Juega, un programa santafesino que se adhiere después a los Juegos de Vita, donde todavía está el sexto. Exactamente. Y ahí siguieron participando. Sí, nosotros después volvimos a retomar en la escuela, incluso acá en la zona, varios equipos volvieron a retomar, y se llegó a las instancias provinciales. Es más, una escuela de acá de Avellaneda, Roberto Vicentín, ganó el provincial y fue al nacional. Y creo que él subiría también otra escuela de Avellaneda. O sea, ya como en una segunda etapa del deporte, digamos, después de los que fueron los interescolares, allá por los 90. ¿Sí? Ya esto fue fines, 2018, antes de la pandemia, y después se volvió a retomar, digamos, con el impas de la pandemia y se siguió. Pero bueno, hay muchas anécdotas y cosas de mucha emoción, de mucho compromiso, y bueno, también graciosas. Así que para hablar de esta experiencia como docente y puntualmente con el La verdad que con el trabajo diario, pero después con los viajes, con las vueltas, con los vericuetos que tienen las competencias, los colectivos y demás.
¿con qué mensaje puedes resumir lo que fue el proceso, el camino del Sextoval desde tu trabajo, desde tu punto de partida en el Instituto Reconquista, que ahí comenzaste, pero también en la primaria estabas en el Colegio San José, que también ahí dabas en primaria, ¿no es cierto? Sí, bueno, pasa que handball no se daba. Entonces en la primaria también se hacía vóley y atletismo. Y bueno, te agrego una cosita, yo empecé a dar handball en la primaria porque mi compañero Sergio Ruiz, él fue jugador de handball, él estudió en Resistencia, era jugador de handball y él daba handball. Entonces yo le digo, negro, ayúdame, porque yo había dado en el profesorado un año y después no hay más. Y me encantaba también como eso, otro deporte, otra posibilidad, otra apertura. Sí. Y bueno, entonces empezamos también a hacer handball, porque entre el handball y el cesto, una hermosa complementación para enriquecer ambos juegos. Así que sí, también daba en la primaria. Unos cuantos años estuve en la primaria de San José. Y bueno, ¿cómo puedo resumir lo que fue todo ese periodo de trabajar con el cesto? Y bueno, a ver, lo que más a uno le queda es la experiencia de que se hayan llevado las chicas, ¿sí? Porque si bien había actividades que en las clases de educación física no nos gustaban, como también puede pasar con otra materia, uno enfoca, trata de que siempre, o trataba de que siempre sea lo más enriquecedor posible, lo más llevadero posible, y bueno, y lo vas armando, lo vas tratando de llevar. Sí, con un montón de errores y de limitaciones, pero siempre entregando todo, digamos. Y más aún en esa época que yo todavía no tenía chicos, entonces era mucho con la escuela, ir en otros momentos, como te decía, porque aparte los grupos respondían, iban. O sea que podemos decir que iba más allá del logro de la medalla o de la posición, era el deporte como herramienta para la vida que después... Sí, es verdad. Es verdad el hecho de poder, que se puedan dar cuenta de que el compromiso con la institución, con la actividad, llegaba a el logro de la medalla. A veces no llegabas, porque obviamente es así, pero ese camino de entrega, de orden, de disciplina, es necesario para llegar a un objetivo y es necesario para tu vida. O sea, es así. Acompaña. Y bueno, hasta que así obviamente que uno espera que haya quedado. Muy positivo y con muchos frutos. Sí, tal cual. Incluso cuando lo retomamos después, a raíz del Santa Fe en Movimiento, que se retomó, era para las chicas una novedad, porque los aros de cesto en su momento lo hice transformar en parante de vóley o en otra cosa, arcos de handball, y bueno, después recauchuté, rescaté algunos, y estaban armaditos, los pinté, los acomodé, les hice la reto, para enseñarle a todas las chicas, porque en realidad se les volvía a todas, no solamente al equipo sub-14 que participaba de los juegos, sino a todas. Y bueno, para ella era una novedad, mirá, ¿y qué es eso? Y yo le decía, sus mamis seguro que jugaron en la secundaria. Y bueno, después algunas veces decía, sí, profe, mi mamá dijo que jugaba. Y, claro, porque era un deporte que se utilizaba mucho. Entonces, te decía, también me causó una hermosa sensación y una re linda experiencia en las chicas de esta última, de los 20, digamos, del 2020, luego de la pandemia, incluso un par de años antes, de que era un deporte divertido, que era un deporte dinámico, que se le podía encontrar por ahí facilidades para algunas cosas. Algunas descubrieron que tenían buen emboque, ¿sí? Porque no es lo mismo jugar contra un tablero que embocar a un aro
Los 360 grados. Exactamente. ¿Y qué puedo hacer para aquí? ¿Qué puedo salir para allá? ¿Que no se termina la cancha en el aro? No, sigue un poco más. O sea, es novedoso y ayuda un montón al objetivo que tenemos en la educación. Bueno, Silvana Fazioli, profe, ahora colega, Sí. muchas gracias por tu tiempo y la verdad que es un excelente testimonio con muchos años de experiencia y con pasión. Allá de la profesión, uno le pone pasión y eso se nota. Bueno, Gracias. muchas gracias, espero que sirva.